¿Ahí están viendo la pantalla completa o? No, todavía vemos la presentación chiquita. Eh, Doc, cuando vaya a compartir la pantalla, si quiere, intente repetir el procedimiento y pone en vez de ventana, escritorio. Y tal vez así ya podamos Va. verlo. ¿Ahí la están viendo bien o? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, si quieren empezamos. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Le agradezco pues, principalmente a Sofía, que fue quien me contactó. Eh, Espero pues ser de aporte académico para ustedes. Este es un tema que digamos que es de relativa frecuencia, es un tema importante no solo para el cardiólogo, sino también para el médico general y en su práctica y en su actividad diaria. Eh, yo les voy a hablar un poco de falla cardíaca aguda, entonces el enfoque de la falla cardíaca aguda. Como ya algunos nos conocemos, mi nombre es Diego Rojas, yo soy cardiólogo, yo trabajo en la clínica Chayo, en el área de hospitalización y en la unidad cardiovascular, y soy médico de AXA Colpatria también. Entonces, no tengo, perdón, no tengo ningún conflicto de interés denotado para esta charla. Y pues básicamente vamos a tomar la charla de las recomendaciones de la Guía Europea del 2016 sobre el diagnóstico y el tratamiento de la falla cardíaca aguda y crónica, pero pues como los mencioné, me voy a centrar en el diagnóstico del tratamiento de la falla cardíaca aguda. Hay que empezar entonces por denotar qué significa o cómo está diagnosticado o definida la falla cardíaca aguda. Es un síndrome caracterizado por síntomas típicos, por ejemplo, falta de aire, edema de tobillos y fatiga, que puede acompañarse de signos como la presión venosa yugular elevada, estertores pulmonares o edema periférico, y es causada por una anomalía cardíaca funcional y o estructural, resultando en reducción del gasto cardíaco y o de las presiones intracardíacas elevadas en reposo o durante el estrés. Así es como literalmente está definido la falla cardíaca según las guías de la Sociedad Europea, que es de las que principalmente nos basamos. Y es importante, una vez se identifique la falla cardíaca aguda, tiene múltiples etiologías. Puede ser directamente por alguna alteración del miocardio, puede ser por alguna alteración valvular, puede estar denotada por alguna alteración a nivel del pericardio, del endocardio como tal, o puede ser causada o desencadenada por un trastorno por alguna arritmia. La falla cardíaca aguda está definida entonces por un inicio rápido, o puede ser un paciente que tenga previamente algunos signos o síntomas de falla cardíaca y que, como su nombre lo dice, agudamente se deteriore. Es importante porque es una condición amenazante para la vida en la mayoría de los escenarios y requiere una evaluación y un tratamiento urgente de manera intrahospitalaria. Eh, Como para estar un poquito a la moda, la falla cardíaca viene en un rápido ascenso. El año pasado incluso algunos autores alcanzaron a considerar que estaba alcanzando algunos niveles pandémicos, logrando al menos 26 millones de pacientes en el mundo que han sido diagnosticados con falla cardíaca aguda. Algunos datos previos, por ejemplo, en la región oriental hacia el continente asiático, en el 2015 se lograron detectar más de 370.000 nuevos casos de falla cardíaca. En Europa y en Estados Unidos alcanza a tener hasta 1 millón de hospitalizaciones en el año. Y es no solamente el factor social y a nivel salud, sino el impacto económico que tiene la falla cardíaca aguda. Por ejemplo, en el Reino Unido tienen un gasto estimado hasta de 980 millones, más de 1.240 millones de dólares alcanzan a gastar en el manejo anual de la falla cardíaca
aguda. El Banco Monetario Internacional alcanzó a estimar un costo, un impacto en la economía global de hasta 108 billones de dólares en cuanto a lo que hace referencia a falla cardíaca aguda. En cuanto a su epidemiología, pues los datos son variables, pero vienen en aumento. Hay algunas claves demográficas en cuanto a la falla cardíaca aguda. Los hombres mayor de 70 años son la población más afectada por falla cardíaca aguda. Tienen entre un 66 y un 75% de prevalencia en esta población y en este grupo etario. Puede o no haber, como lo dijimos, una historia clínica previa de falla cardíaca y pueden ser pacientes con o sin comorbilidades, pero digamos en población diabética hasta un 40% de los pacientes pueden presentarla o asociados a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La mortalidad varía, hay algunos estudios grandes, por favor, gracias. Entonces, la mortalidad variable, hay algunos registros grandes. En Estados Unidos está el registro ADER y el registro Optimize, que han mostrado tener una mortalidad hasta del 36%. En Europa quizá es más baja. El más grande es el registro ALARM, que ha tenido una mortalidad entre el 4 al 11%. Y esa mortalidad en el estudio ADER quizá es un poco más alta porque se enrolaron pacientes que tenían más comorbilidades o pacientes que estaban más agudamente enfermos. Y la estancia hospitalaria en estos registros varía más o menos entre 4 a 11 días de estancia. Como les comenté, puede ser de nuevo o puede ser descompensación de una falla cardíaca crónica. Este tipo de presentación es más frecuente. Y puede darse por una disfunción primaria o puede estar precipitada por algunos factores extrínsecos. Entonces las infecciones pueden generar falla cardíaca aguda. En este escenario, digamos, de pandemia actual, voy a hacer un par de diapositivas al respecto, que pueden estar desencadenados, por ejemplo, por la infección viral por infección del SARS-CoV-2. Puede ser de origen hipertensivo, puede ser por arritmias o puede ser que es en un porcentaje no despreciable mala adherencia al tratamiento. Las más frecuentes de estas causas es la disfunción miocárdica y de estas la más frecuente es la de origen isquémico, también las valvulopatías y menos frecuentemente se puede presentar taponamiento cardíaco. Cuando se hace el diagnóstico hay que tener en cuenta algunos factores desencadenantes. Entonces ya dijimos isquemia, arritmias, crisis hipertensivas, bradiotaquiarritmias, el uso de los tóxicos, medicación simultánea como antiinflamatorios no esteroideos, quimioterapia, la presencia de hipoembolía pulmonar, cirugías asociadas, las cardiomiopatías por estrés también debutan agudamente, alteraciones metabólicas de origen tiroideo, origen diabético, la enfermedad cerebrovascular puede asociarse también con la presencia de falla cardíaca aguda o causas mecánicas que son poco frecuentes afortunadamente porque son de las de mal pronóstico como una ruptura de un músculo papilar o como una ruptura de la pared ventricular. Uno podría clasificarla de diferente manera. Entonces, la clasificación clínica es, digamos, la más accesible, la preferida, porque es mucho más rápida y fácil de identificar y van a ayudar a enfocar mucho mejor el manejo. Hasta un 5 al 8%, incluso un 10% de los pacientes pueden presentarse con hipotensión y es importante detectarlos porque estos son los que requieren más premura en su manejo, porque son los que van a tener un peor pronóstico. Hay otra opción que también se plantea, que es clasificar la falla cardíaca aguda de acuerdo a los precipitantes, lo que ayuda también a enfocar un poco el manejo. Este es el cuadrante de Stevenson. Es una clasificación clínica basada en parámetros clínicos. Es de cierta manera una modificación de la clasificación hemodinámica que hizo en algún momento el doctor Forrester. Digamos que la ventaja es que es una clasificación menos invasiva, nos da una idea muy cercana a esas variables hemodinámicas que son invasivas, evitando tener complicaciones relacionadas con el implante de catéteres
o un monitoreo mucho más agresivo. En esto me voy a detener un poco más adelante, entonces lo vamos a volver a revisar en un par de diapositivas más adelante. Digamos que entonces, ¿cuáles son los signos congestivos? ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión? Hay que mirar si un paciente está congestivo. Esos signos obedecen a ortopnea, la presencia de estertores, disnea paroxística nocturna, edema periférico. Síntomas o signos congestivos como ingurgitación del lado derecho, ingurgitación venosa, hepatomegalia, ascitis. Signos de hipoperfusión, como que las extremidades estén frías, sudorosas, que el paciente esté confuso, que esté oligúrico. No necesariamente el paciente hipoperfundido está hipotenso, y eso es importante al momento de hacer el diagnóstico. La hipotensión definida como una presión arterial sistólica menor de 90, la presencia de bradio o taquiarritmias, la presencia de trabajo respiratorio, una frecuencia respiratoria mayor de 25 respiraciones por minuto, que el paciente curse con hipoxemia, bien sea por pulsoximetría o por una medición en gases de una presión arterial de oxígeno. Hipercapnia también está clasificada dentro de algunos signos de falla cardíaca y es importante para el manejo, como lo mencionaremos más adelante. La presencia en paraclínicos de signos de hipoperfusión como la acidemia o la hiperlactatemia. Todo esto son lo que tenemos que tener presente para hacer una clasificación clínica y algunos parámetros paraclínicos no invasivos que van a ayudar a clasificar el escenario. La clave en la falla cardíaca aguda es hacer un diagnóstico temprano, porque es lo que más va a impactar en el pronóstico, dado que nos ayuda a enfocar mucho mejor el manejo. Y esto debe ser incluso prehospitalario, o sea, el personal de atención prehospitalario debe estar en capacidad de detectar un paciente en falla aguda, de detectar una posible causa para llevarlo a un sitio donde tenga la mejor atención. Cuando el escenario es un síndrome coronario agudo, dado las terapias de reperfusión y las opciones de tratamiento que tenemos, pues el beneficio en cuanto a pronóstico es mayor. Y hay que establecer diagnósticos diferenciales, de ahí la importancia del entrenamiento del personal prehospitalario y del personal que trabaja en urgencias. Entonces debemos hacer una adecuada evaluación de síntomas, debemos obtener una historia cardiovascular previa, hay que evaluar la presencia de precipitantes, bien sea cardíacos y no cardíacos, y evaluar los signos y síntomas de perfusión y congestión que mencionamos previamente. Una vez identificados estos, podemos acceder a los paraclínicos, como el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el BNP, la troponina, el ecocardiograma, para ayudar a enfocar nuestro diagnóstico. Entonces, esto es un algoritmo que propone la guía en cuanto al paciente con sospecha de falla cardíaca aguda. Se divide en dos fases, una fase urgente, que es la que se debe hacer de inmediato tras el primer contacto médico con el paciente, y una fase intermedia que debe estar entre la primera y la segunda hora después del paciente ser atendido. Identificamos entonces si el paciente está en choque cardiogénico. Si es así, el paciente debe considerarse para una asistencia circulatoria, o sea, se inicia todo el manejo farmacológico, pero debe tenerse presente que puede requerir una asistencia circulatoria, no solamente con fármacos, sino también mecánica, un balón de contrapulsación intraaórtico o la terapia con circulación extracorpórea tipo ECMO. Si el paciente no está en choque cardiogénico, evaluamos la parte respiratoria. Si es necesario, hacemos apoyo ventilatorio con oxígeno, con ventilación mecánica invasiva o no invasiva, según sea el caso y los requerimientos del paciente. Estabilizado el paciente, en ese primer contacto médico, debe ir a una unidad de cuidado intensivo o a una cuidado intensivo coronario. Y posterior a eso, en la fase intermedia, lo que tenemos que hacer es diagnosticar la posible etiología de nuestra falla cardíaca aguda. Entonces se propone este acróstico de CHAMP, que es identificando las causas más frecuentes de falla cardíaca aguda. Entonces la C para hablar de síndrome coronario agudo, la H para hacer referencia a emergencia hipertensiva, la A para referirnos a las arritmias, bien sea radiotaquiarritmias, la M hablando de causas mecánicas, dijimos ruptura de músculo papilar, comunicaciones interventriculares, ruptura del ventrículo, y la P para referirnos a embolía pulmonar. Si identificamos alguna de estas causas, de inmediato iniciamos el tratamiento enfocado a como nos recomienda la guía para cada una de las patologías detectadas. Y si no se identifica, lo que hacemos es enfocar la terapia clínica según el estado del paciente. ¿Qué paraclínicos son útiles de entrada? Entonces, la radiografía de tórax, donde vamos a buscar signos como cardiomegalia,
donde vamos a buscar signos de congestión venosa, aumento en la trama parailiar, cefalización de flujo, derrame pleural. Y no solo nos va a servir para hacer diagnóstico, sino también es importante para el diagnóstico diferencial. Una neumonía, una embolia pulmonar, un neumotórax de tensión y otras muchas causas. Hay que tener presente que hasta un 20%, incluso hay algunos autores que hablan de un 30% de radiografías normales en el escenario de falla cardíaca aguda. Entonces, no nos descarta el diagnóstico. El electrocardiograma, si hablamos de que las causas más frecuentes son de origen isquémico, pues nos va a ayudar a orientar esa posible causa. Tiene un alto valor predictivo negativo, o sea, quiere decir que si el paciente tiene un electrocardiograma normal y está en una falla cardíaca aguda, donde está críticamente enfermo, agudamente enfermo, y su electro es normal, es muy poco probable que el origen sea isquémico. El ecocardiograma nos ayuda también con la gran ventaja de que se puede hacer a la cabecera del paciente, o sea, no necesito trasladar el paciente en un paciente inestable. Me va a ayudar a detectar las complicaciones mecánicas de las que ya hablamos, y todo paciente sí o sí con falla cardíaca aguda de nuevo debe tener un ecocardiograma lo más rápido posible. Si el paciente tiene una falla cardíaca crónica o si el paciente es un agudo al que ya le hizo un ecocardiograma y se deteriora, hay que hacer un siguiente ecocardiograma o un ecocardiograma en los siguientes días. Hay un escenario importante en el servicio de urgencias donde ya afortunadamente nuestros médicos emergenciólogos e incluso algunos médicos generales están entrenados en ultrasonido de tórax y la identificación del derrame pleural o de signos mucho más sensibles y mucho más determinados para falla cardíaca aguda, como las líneas B de Kerley, se pueden detectar y nos van a ayudar bastante en orientar el diagnóstico. Los péptidos natriuréticos, dentro de ellos principalmente BNP y NT-proBNP, tienen una alta sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. Entonces, poco probable que un paciente en falla cardíaca aguda, agudamente enfermo, inestable, con un BNP negativo, tenga de origen cardíaco directamente su falla. Los valores elevados, sin embargo, no siempre van a ser diagnósticos. Ustedes ven ahí una tabla donde hay causas de aumento de péptidos natriuréticos cardíacos y no cardíacos. Voy a hacer énfasis, digamos, en los no cardíacos, pacientes ancianos, pacientes con ACV o hemorragia, bien sea isquémico o hemorrágico, pacientes con enfermedad renal, pacientes con enfermedad hepática, con neoplasias, con infecciones graves, con quemaduras. Todo esto me puede elevar el BNP y no necesariamente estar en un contexto de una falla cardíaca. La otra utilidad de hacer un BNP en un paciente en una falla cardíaca aguda, en el cual el diagnóstico no es claro, es su pronóstico. Más adelante vamos a hablar de eso, cómo la medición del BNP al egreso me va a servir para evaluar el pronóstico del paciente. Acá en esa tabla, unas indicaciones de uso. Vemos cómo cuando el paciente está en un estadio A o B, se puede usar el BNP para prevenir su deterioro. Es un paciente con falla cardíaca crónica que no vaya un seguimiento estrecho del BNP, aunque pues no está establecido claramente por guías. En paciente asintomático me puede ayudar a evitar que el paciente a futuro se me va a deteriorar. En pacientes con estadios más avanzados me ayuda a hacer diagnóstico, el paciente con disnea como diagnóstico diferencial en urgencias, y como les dije, en falla cardíaca avanzada o crónica me va a servir sobre todo para evaluar pronóstico. La troponina, teniendo en cuenta que el origen más frecuente en esa falla cardíaca aguda es de origen isquémico, pues es muy relevante. Los nitrogenados también son útiles no solamente como signos de perfusión renal, sino también teniendo en cuenta que una de las elevaciones del BNP puede ser la enfermedad renal, o uno de los diagnósticos diferenciales es un síndrome cardiorrenal, pero también un síndrome renocardíaco, entonces es importante evaluar nitrogenados. Hay que hacer electrolitos teniendo en cuenta la terapia guiada que vamos a hacer en cuanto a descongestión del paciente. Hay que evaluar función tiroidea, azúcar, dímero D para posibles disparadores y causas de la falla cardíaca en agudo, y la función hepática como un marcador principalmente de perfusión. Los gases no son rutinarios, no hay que hacerle gases a todo el paciente en falla cardíaca aguda. Cuando están inestables me va a ayudar un poco a orientar el diagnóstico, y también un monitoreo invasivo no es necesario en todos los pacientes. ¿En qué paciente es útil? En el que está muy enfermo, o en el paciente que es refractario al manejo que hicimos guiado con la terapia o con los signos clínicos, un catéter de arteria pulmonar, un catéter venoso central o una línea arterial. Estas son las recomendaciones como aparecen en la guía. Todos los pacientes
que se presenten al servicio de urgencias con sospecha de una falla cardíaca aguda deben tener medición de péptidos para diferenciarlo de causas no cardíacas. Esta es una recomendación fuerte, una recomendación 1A. Todos los pacientes que ingresan con sospecha de una falla cardíaca aguda deben tener un electrocardiograma, deben tener una radiografía de tórax con los fines que ya mencionamos y se deben determinar los laboratorios que ya mencionamos previamente. Esta es una recomendación 1C. Y como les dije, el ecocardiograma debe ser mandatorio para todo el paciente que esté inestable y en lo posible en las primeras 48 horas en un paciente en el que no se conoce su función ventricular previa o que no se conocía con falla cardíaca crónica, también es una recomendación 1C. En cuanto al manejo, el tratamiento de la falla cardíaca crónica pues ha evolucionado notablemente, pero no es así en la falla cardíaca aguda. Desde los 60 tenemos los diuréticos de ASA como la primera elección en terapia anticongestiva. Pero hay algunos estudios en falla aguda que han fallado para demostrar impacto en desenlaces duros. ¿Cuáles son los problemas con estos estudios? Digamos que estos estudios lo que han mostrado es que algunos medicamentos no son los apropiados para el manejo de falla cardíaca aguda y se han evaluado en este escenario. La población que se incluye en los estudios para falla cardíaca aguda es una población muy heterogénea, hablamos de edad, hablamos de género, hablamos de causas probables de esa falla cardíaca aguda. Eso ha hecho que los resultados pues sean muy variables. Los puntos, los objetivos que se plantean, los desenlaces que se plantean en estos estudios son desenlaces blandos, entonces son muy subjetivos en cuanto, digamos, por ejemplo, la clase funcional. Y lo otro es los beneficios que tienen los tratamientos a largo plazo, dado que es un escenario en agudo. Entonces eso ha hecho que los resultados, al menos comparados con la falla cardíaca crónica, no sean muy buenos. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues hay terapias bastante prometedoras, no solo en falla cardíaca crónica, sino también en terapia aguda, que se han ido generando a través de nuevos estudios. ¿Qué debo hacer? Si identifico la falla de mi paciente, lo debo trasladar a un centro de atención hospitalario, ojalá de alta complejidad. Debe hacerse un diagnóstico rápido. Ya dijimos que va a impactar el pronóstico y la medición de todos los parámetros clínicos y paraclínicos que ya mencionamos, identificando los posibles precipitantes para poder iniciar una terapia farmacológica o no farmacológica que sea guiada. ¿Dónde debo hospitalizar a mi paciente? Si el paciente está inestable, no hay ninguna duda, es un paciente o en riesgo de inestabilidad hemodinámica, con riesgo de falla ventilatoria, con bradiotaquiarritmias, no hay ninguna duda que mi paciente debe ir a una unidad de cuidado intensivo o una unidad de cuidado intensivo coronario. Y debo tratar de usar las escalas de mortalidad hospitalaria, Grace, TIMI, bueno, las que ustedes ya algunos conocen, para evaluar el pronóstico de mi paciente. El oxígeno no debe ser de rutina, se recomienda para pacientes que estén cursando con hipoxemia, pero es importante determinar quién sí lo requiere o no, porque la hipoxemia pues genera una vasoconstricción que va a llevar a una caída en el gasto cardíaco y hay que considerar cuál es el tipo de soporte ventilatorio que le vamos a dar a los pacientes. Entonces, esta es la recomendación como aparece en la guía. Importante considerar la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes que así lo requieran, pacientes que tengan falla cardíaca diagnosticada, con hipercapnia o que su estado de conciencia no esté comprometido, son candidatos a ventilación mecánica no invasiva para evitar la intubación orotraqueal y todas las complicaciones a las cuales esta pueda llevar. Volvemos entonces a nuestra clasificación. Este es el cuadrante de la doctora Stevenson, donde hablamos de congestión y de perfusión. Si nuestro paciente está caliente y seco, no tiene signos congestivos, no tiene signos de hipoperfusión, estaría en el cuadrante A, que es el blanco que ustedes ven ahí. El cuadrante B, que es el de caliente húmedo, entonces es un paciente que tiene signos de congestión pulmonar que ya mencionamos, pero no hay signos de hipoperfusión. El cuadrante C, que es el azul de abajo a la derecha, el cuadrante frío húmedo, que es el paciente que está congestivo con signos de hipoperfusión. Y el paciente del cuadrante izquierdo abajo, que es el cuadrante L, L por low profile, es el de mal pronóstico, es un paciente que está frío y seco. Entonces es un paciente, digamos que está en una condición probablemente más crónica o más crítica. Y como les comenté, esto es una variable de la clasificación hemodinámica del doctor Forrester años atrás, donde
cada una de estas variables se puede extrapolar de lo que él medía, que era el gasto cardíaco y la presión capilar pulmonar. Entonces, si mi paciente está en el cuadrante A, caliente y seco, su gasto cardíaco es normal, su presión capilar pulmonar asumimos que es normal, y es un paciente que debe tener el manejo habitual de la falla cardíaca, el que tenemos nuestro paciente en manejo ambulatorio. Si el paciente está en el cuadrante B, entonces no hay hipoperfusión, su gasto cardíaco se mantiene y la presión capilar pulmonar, la presión de la cuña pulmonar está aumentada. Debo disminuir esa presión. Entonces, el pilar del manejo aquí es el diurético como anticongestivo para manejo sintomático y los vasodilatadores para disminuir esa presión. Si mi paciente está en el cuadrante C, donde ya hay signos de hipoperfusión, además de tener esa presión aumentada, el gasto cardíaco está caído. Entonces, no solamente debo vasodilatarlo, sino debo darle un efecto inotrópico positivo. Lo puedo hacer mezclando medicamentos o administrando medicamentos inodilatadores, como el levosimendan, el milrinone o incluso la butamina, tiene un efecto inodilatador. Y en el cuadrante L es el paciente frío y seco, es un paciente que tiene un gasto cardíaco persistentemente disminuido, pero no hay aumento en la presión. Este paciente es el paciente crónico, críticamente enfermo, el cual ya a pesar de la terapia médica óptima persiste en este cuadrante y son pacientes que son candidatos a tratamientos como dispositivos de asistencia ventricular o terapias paliativas como la infusión de inotropía y diuréticos en hospital día. Volvemos a retomar acá, entonces, basado en ese cuadrante el manejo. Yo tengo, si mi paciente está congestivo, o sea, un paciente que está húmedo, y además de eso tiene compromiso de la perfusión, es un paciente que está húmedo y frío. Vamos a ir por esta parte del cuadrante. Ese paciente debe evaluar si está hipotenso o no está hipotenso. Si no está hipotenso, el manejo es vasodilatadores y diuréticos, y por los signos de hipoperfusión, si con esto no mejora, debo considerar iniciar inotrópico. Si el paciente está hipotenso, en esta parte de la gráfica, debo considerar de entrada iniciar un inotrópico y hacer la terapia anticongestiva e incluso debo considerar añadir un vasopresor para controlar el efecto dilatador de los inotrópicos. Si mi paciente está congestivo, pero el paciente tiene una adecuada perfusión, es un paciente donde se puede dividir en dos tipos. El paciente de tipo vascular, que es donde predominantemente la presión arterial sistémica está elevada y hay una redistribución de fluido. Entonces, no solamente el manejo anticongestivo, sino también debo vasodilatar sistémicamente a este paciente, entonces debo usar vasodilatadores. Si mi paciente está por este lado, que es el menos frecuente, que es que se presenta sin signos de congestión, 5% de los pacientes con falla cardíaca aguda únicamente, debo evaluar la perfusión. Si mi paciente está seco, pero está adecuadamente perfundido, debo ajustar el tratamiento oral. Ese seco adecuadamente perfundido sería nuestro cuadrante A, le podría ajustar el manejo y con eso es suficiente. Y si mi paciente está seco y frío, que es el paciente que está en el cuadrante L, yo podría hacer primero un reto de volumen, podría hacer un inotrópico, pero una vez superada esta etapa, considerar las terapias de tratamiento ambulatorio que ya les mencioné. Los diuréticos son la piedra angular en el manejo del paciente en falla cardíaca aguda. Ya vimos que el 95% se presentan con signos congestivos. Se recomiendan los diuréticos de ASA como una recomendación 1C. En todos los pacientes que se encuentren con el diagnóstico de falla cardíaca aguda, debe ser una dosis inicial de al menos 20 a 40 miligramos de furosemida para el paciente que no traía tratamiento diurético, y para el que lo traía debe ser mínimo equivalente a la dosis diurética que traía. Aquí viene un tema que es la infusión continua versus la administración intermitente de bolos. Este estudio del dose, conocido ya por varios de ustedes, del New England del 2011, mostró que no había diferencia en cuanto a darlo en bolos y en infusión continua. Sin embargo, sí se vio que a dosis altas había un efecto significativamente, un efecto clínico mejor, pero sin embargo se vio un empeoramiento de la función renal. En muchos de estos pacientes ese empeoramiento es transitorio, entonces no nos tiene que limitar a dar una terapia anticongestiva efectiva, pero sí debemos monitorear entonces la función renal, así se vaya elevando, y si persistentemente se eleva, pues debemos considerar cambiar nuestras terapias. Los vasodilatadores tienen efecto optimizando la precarga y disminuyendo la poscarga. Esto va a hacer que impactemos sobre el volumen latido y por ende impactamos sobre el gasto cardíaco. Se deben considerar en todos los pacientes que tengan congestión y que tengan una presión arterial sistólica
mayor de 90 milímetros de mercurio. Siempre monitoreando pues la presión, dado el efecto que pueden tener de hipotensión y empeoramiento de la hipoperfusión. Algunos de los que utilizamos, nitroglicerina, isosorbida, nitroprusiato o neciritide. Si yo necesito un inotrópico, ya vimos, el paciente que está en el cuadrante C o en el cuadrante L, lo debo utilizar, debo monitorear la presión, como les dije, tienen efecto inodilatador. No me debe limitar la presión arterial si yo considero que mi paciente está congestivo clínicamente o si ya tengo un monitoreo invasivo y documento que hay aumento en la presión en cuña pulmonar. Yo debería usar un medicamento inodilatador y si la presión arterial está baja, lo que debería hacer es añadirle un vasopresor al tratamiento. No es recomendable usar de manera rutinaria, ¿no? Tiene que ser una evaluación bien a conciencia de si necesito o no el inodilatador. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado de pronto que los inodilatadores, los inotrópicos producen un aumento en la isquemia, en arritmias, en mortalidad. Sin embargo, este es un efecto que no se debe tomar como tan a la ligera, pero tampoco ser muy estrictos porque la mayoría de esos pacientes que en los estudios mostraron que con inotropía se morían, eran pacientes que de base estaban críticamente enfermos y muy graves, incluso previo a ponerles el inotrópico. Entonces parece que el aumento de la mortalidad está relacionado más con el tipo de paciente que con el medicamento como tal. Algunos de los inotrópicos y vasopresores que utilizamos, dopamina, dobutamina, milrinona, leucimendán, esto va a depender de la etiología del cuadro. Y en cuanto a las recomendaciones adicionales, ya les dije, vasopresores para el paciente con presión arterial baja, en el cual necesito utilizar una terapia dilatadora. Profilaxis de tromboembolismo se recomienda en todos los pacientes que se van a hospitalizar por el riesgo de trombosis venosa profunda y de embolía pulmonar. Y otros fármacos que debo considerar pues van en relación con la posible causa, por ejemplo, usar digoxina, usar betabloqueadores en pacientes con arritmias o algún otro tipo de antiarrítmicos. Los opioides podrían aliviar un poco la disnea por su efecto a nivel del sistema nervioso central, podrían mejorar la ansiedad de estos pacientes, pero hay que tener en cuenta que también pueden inducir náuseas o pueden producir depresión respiratoria. En cuanto a indicación de terapia de reemplazo renal para estos pacientes, no es una recomendación rutinaria, digamos que a no ser que exista una indicación adicional como las que ustedes pueden ver ahí del cuadro arriba a la derecha. Y digamos que el ultrafiltrado también debe ser como guiado según la respuesta clínica y paraclínica. Y hay que considerar también, como les dije, asistencia mecánica en los pacientes que están refractarios o que están muy enfermos, como el balón de contrapulsación, los dispositivos de asistencia ventricular, bien sea como puente a que el paciente se recupere una vez maneje la causa, o a tomar una decisión, que sería el trasplante cardíaco o dejar este paciente en una asistencia ventricular definitiva. Hay que evaluar también si necesitan toracentesis, paracentesis, para ayudar como a aliviar un poco los síntomas congestivos. ¿Qué paciente debería asistencia mecánica circulatoria? Dije paciente con refractariedad, choque refractario, que se encuentre en una clasificación de Intermax 1. El uso de esto debería estar limitado a días o semanas, o sea, yo debo esperar si mi paciente decidí que era un puente como a recuperación y no mejoró, yo debería pensar en una terapia definitiva, trasplante o un dispositivo de asistencia definitivo. Hay algunas escalas que se han planteado con parámetros clínicos y paraclínicos para ver el pronóstico de estos pacientes en asistencia circulatoria, pero no es una recomendación rutinaria. Estos scores se podría acceder en el link que ustedes ven en la parte final de la diapositiva. El monitoreo hospitalario, ya les mencioné, el BNP al ingreso sería bastante útil porque una caída de más del 50% con respecto a un BNP al ingreso nos habla de una mortalidad menor y una menor probabilidad de reingresos hospitalarios. Durante la hospitalización el paciente debería mantener un registro diario del peso, debería evaluarse clínicamente muy juiciosamente todos los días, deberían los pacientes que tienen terapia anticongestiva óptima o incluso un bloqueo tubular completo, sumando furosemida, hidroclorotazida y espironolactona, por ejemplo, debería hacerse un monitoreo diario o al menos cada 48 horas de electrolitos y de función renal. Y en los pacientes refractarios, también dependiendo de la causa, pues se deben considerar terapias alternativas diagnósticas o terapéuticas como el cateterismo cardíaco izquierdo o derecho.
¿Qué paciente vamos a darle alta hospitalaria? El paciente que ya está estable hemodinámicamente, el paciente que no tiene signos ni de congestión ni de hipoperfusión, el paciente el cual ya tolera toda su medicación de manera oral, el paciente que tiene estabilidad en sus paraclínicos, el paciente que tiene una capacidad de autocuidado o que tiene familiares que son capaces de cuidarlo. En lo posible, los pacientes con o sin compromiso de la función ventricular, aunque preferiblemente estos últimos deberían involucrarse en un programa de falla cardíaca, deberían tener, aunque en nuestro medio sabemos que es difícil, al menos una cita por medicina general a la semana del alta o una cita por cardiología al menos a las dos semanas. ¿Cómo hacemos la transición de este paciente que está hospitalizado a su casa? Debemos advertirle al paciente, debemos establecer un peso seco para ese paciente, para que él en su casa se pueda pesar y si aumenta más de 3 kilos en 3 días, o sea, o 1 kilo diario, que optimice su terapia diurética en casa o que esté pendiente si es necesario que reconsulte. Hay que evaluar juiciosamente la presión arterial, dado que la mayoría de medicamentos que son benéficos para la falla cardíaca pueden generar un efecto vasodilatador y llevar a signos de hipoperfusión. Hay que evaluar juiciosamente también, una vez se dé la alta hospitalaria, la clase funcional y un monitoreo de su función ventricular, porque eso va a determinar que hagamos ciertos ajustes en el tratamiento. Los pacientes que egresan taquicárdicos, que no debería ser, tienen una mayor probabilidad de complicaciones y de reingresos, y evaluar los laboratorios, porque muchos de estos medicamentos que utilizamos rutinariamente para falla cardíaca, su titulación va a depender de la función renal y de los electrolitos. Hay algunas opciones de cuidado. Sabemos que en nuestro medio es difícil acceder un poco al médico. Entonces, la educación al paciente y los cuidadores es importante. Hay algunas alternativas como esta página del registro Optimize, donde van a dar un entrenamiento tanto al paciente como al cuidador en cuanto a sus signos de alarma. Se debe evitar la inercia terapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un paciente con un medicamento a una dosis subóptima porque lo empecé a titular y va a 5 o 6 consultas con su médico y nunca se titula el medicamento. Hay pacientes que llegan a la consulta de ustedes, van a llegar y son vistos por sus profesores y ustedes dicen, no, si el profe lo tiene así, yo no lo voy a cambiar. Pero habiendo una indicación clara, no, tenemos que titular los medicamentos y evitar esa inercia terapéutica. Y el seguimiento puede ser no solamente clínico, sino ya con el avance de la tecnología puede ser paraclínico. Digamos, ya la guía lo involucra, el CardioMEMS como una recomendación 2B. Este es un dispositivo como una USB más pequeño que se implanta directamente sobre la vena cava y esto tiene un registro sobre una almohadita donde ellos evalúan la presión y eso va directamente a los dispositivos, al computador, a los smartphones y uno podría decirle al paciente, mire, su presión se está subiendo, si usted no se sienta mal, optimice su terapia diurética. O hay algunos otros dispositivos, incluso no necesariamente invasivos, sino dispositivos de impedancia transtorácica, monitoreos continuos que nos van a ayudar a estar pendiente de la evolución del paciente. En cuanto al pronóstico, lo más cercano que tenemos es la evolución clínica y el control de los desencadenantes. El BNP, como les mencioné, la caída significativa del BNP nos habla de un buen pronóstico. Hay algunos estudios, este estudio es del año pasado, proponen un score de falla cardíaca aguda, un puntaje de falla cardíaca aguda, clasificándolo en 3 grupos, evaluando variables clínicas y paraclínicas para tratar de establecer la mortalidad a 6 meses en estos diferentes grupos. Sin embargo, esto no ha mostrado tener un impacto en el tratamiento de la falla cardíaca aguda y quizá por eso no, digamos que no fue tan relevante estos puntajes. Para finalizar, 3, 4 diapositivas de lo que está pasando, porque pues, ¿qué pasa ahora en la pandemia? Esto nos ha modificado nuestra vida personal y vida estudiantil, académica, laboral a todos nosotros. No, ninguno creo que ha sido ajeno a esto. Afortunadamente a algunos pues nos ha ido un poco mejor que a otros, pero hay que preguntarnos en todas las patologías, ¿qué pasa ahora en pandemia? Tenemos antecedentes de coronavirus previamente, no es la primera vez que esto nos sucede, es la primera vez que lo vivimos, pero digamos no hay estudios grandes en cuanto al impacto en corazón con episodios previos de epidemias como el SARS-CoV-1 o el MERS. Pero sí es claro y lo que se ha determinado hasta el momento es que el coronavirus actual
tiene un potencial de producir daño miocárdico, y eso lo hemos visto en pacientes que debutan con falla cardíaca aguda sin otras causas, en pacientes que son llevados a resonancia cardíaca donde se ve un realce tardío en las secuencias T1 y T2 que nos hablan de compromiso inflamatorio agudo, en pacientes que aún sin tener falla cardíaca elevan sus biomarcadores troponina y BNP, hablando de que hay una disfunción miocárdica más allá de que sea clínica o no, clínicamente o no manifiesta, y se puede desencadenar se puede presentar como una falla cardíaca aguda de nuevo o como una descompensación de la falla cardíaca crónica. Lo más frecuente que hemos visto en los registros que hay hasta ahora grandes en población china, en la población española, italiana, es que hasta un 78% de los pacientes son de nuevo, no son agudizaciones de las fallas cardíacas previas. Y es importantísimo porque hasta el 50% de mortalidad cuando se presenta asociado a compromiso miocárdico con infección por coronavirus, y no solamente por disfunción del ventrículo izquierdo, sino también por disfunción del ventrículo derecho, sea secundaria a una embolía pulmonar por el estado protrombótico del coronavirus o sea secundario a la disfunción pulmonar que tiene el paciente. Recordemos que somos un circuito cardiopulmonar. La fisiopatología, si bien no está aclarada y ha sido difícil también por la limitación para realizar necropsias y todo lo que ustedes ya han escuchado, pero sí se ha demostrado que el coronavirus produce una reacción inflamatoria, que es un estado protrombótico secundario a un estado inflamatorio importante. Ese estado inflamatorio lleva a una disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial nueva o crónica puede favorecer la ruptura de placas y la presencia de eventos isquémicos, y también se ha visto en algunos pacientes, no se ha podido establecer claramente, que hay la presencia de partículas virales directamente incluidas en el endotelio. Entonces hay muchos mecanismos fisiopatológicos que explican el compromiso miocárdico. También estos pacientes, por el estado inflamatorio, llevan a arritmias que desencadenan falla cardíaca aguda, o la presencia o la utilización de fármacos que pueden llegar a ser de una u otra manera tóxicos para el corazón. Lo otro importante es que hay limitaciones en el diagnóstico. Nosotros hemos visto que en cuanto al medio manejando pacientes de coronavirus, tratamos de exponernos lo menos posible. Entonces, a veces dilatamos la realización de exámenes como ecocardiografía, esperando que nuestro paciente supere esa etapa aguda del coronavirus. Esto también puede impactar un poco en la mortalidad y en diagnósticos tardíos. Este es un ejemplo de cómo la mortalidad se ve afectada. Ustedes ven en la rayita azul, en la primera diapositiva, en el primer gráfico, pacientes que no tienen falla cardíaca previamente versus pacientes que tienen falla cardíaca, y miren cómo la sobrevida se impacta más o menos en un 20 o un 30% con una significancia estadística. Y a la derecha ven como en los pacientes que no tenían ningún diagnóstico de falla cardíaca y en los que debutan con falla cardíaca aguda, como también hay esa diferencia en cuanto a la mortalidad y en cuanto a la sobrevida. Al principio de todo esto dijimos entonces coronavirus, sus mecanismos fisiopatológicos tienen que ver con la enzima convertidora de angiotensina. Entonces los pacientes que están recibiendo medicamentos les va a ir peor porque dejan más enzima convertidora de angiotensina libre, porque esto puede ser sustrato para el coronavirus, pero lo que se ha visto es lo contrario. Los pacientes, digamos arriba a la izquierda, ustedes ven la comparación entre ARA2 y ECA, y los pacientes en rojo, los pacientes que suspendieron esa medicación, y miren cómo la mortalidad o la sobrevida se afectó versus los que no la suspendieron. Igual con los beta bloqueadores, también los que suspendieron les fue más mal, e igual con los antagonistas del receptor del mineralocorticoide. Entonces es claro que el paciente que trae una falla cardíaca crónica, la indicación es no suspender su medicación, a no ser que haya otra indicación como hipotensión o compromiso renal. Esto es una población de Tennessee porque lo otro que se vio es cómo ha disminuido las hospitalizaciones por falla cardíaca aguda. Entonces ustedes ven en azul el año anterior y ven como en naranja o marrón el año actual. Entonces se ve muy similar hacia los primeros meses, enero, febrero, pero en la rayita café ustedes ven cuando se dio la orden en esa población de quedarse en la casa. Entonces no solamente se vio ven como hay una disminución en cuanto a las consultas por falla cardíaca aguda. Y eso tuvo que ver con muchos factores. Uno de ellos, que es el que vivimos nosotros acá, el miedo a acudir al hospital por adquirir la infección de coronavirus.
Otro positivo fue que los pacientes al estarse en su casita tenían una mejor adherencia a la terapia médica y a la dieta, estaban más vigilados por sus familiares. La mayoría de estos pacientes son pacientes crónicos, bueno, algunos de estos pacientes son crónicos agudizados y al estar sus familiares en casa monitoreaban más su dieta, monitoreaban más su consumo de medicamentos. Y lo otro es la implementación de telemedicina y de dispositivos de monitoreo remoto que hacen que uno pueda estar un poquito más encima del paciente que cuando hace la consulta de manera presencial. Eh, Doctores, esto es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Para mí es grato la invitación. Quienes me conocen saben que me gusta toda esta cuestión académica. Espero que haya sido de su agrado. Me extendí un poco, pero pues tenía que hablar un poco de la situación actual de pandemia, que fue un poquito lo que me extendí. Y de nuevo darle gracias por la invitación y con mucho gusto para futuro cuando me requieran, ahí estaré. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si existe ese espacio para las preguntas que podamos resolver. Doctor, mil gracias por este espacio, por su tiempo también para presentarnos este tema tan chévere. Y claro que sí, doctor, hay todo el tiempo del mundo que, pues, que usted disponga para que nosotros pues, le presentamos nuestras dudas. Con gusto, si alguien tiene alguna pregunta, la resolvemos, no hay problema. Ya creo que la charla quedó grabada. Yo creo que el conocimiento es para compartirlo, entonces no hay ningún problema. Mil gracias, doctor. Juan Felipe Camacho tiene la mano levantada. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, si te escuchamos. Una pregunta, con todo lo que ha salido esta semana de los estudios de empaglifosina y sacubitril o valsartán, ¿podríamos considerar el uso de sacubitril y empaglifosina también en la falla cardíaca aguda o aún no es momento para ello? Digamos que en agudo hay estudios, no lo mencioné porque digamos que son terapias de manejo crónico. En agudo hay que evaluar el escenario. Por recomendación de guías aún no es una recomendación fuerte. Por experiencia clínica y por los estudios que tú mencionas, que son el DAPA Failure, el Emperor, que fue el último que salió hace un par de días, el EMPARREC, que ya lo conocíamos previamente, que han mostrado claramente un efecto favorable en falla cardíaca crónica. Son terapias que seguramente a futuro en agudo en un paciente estable van a ser de uso rutinario. La cuestión es que muchos y el gran porcentaje de pacientes con falla cardíaca aguda se presentan en un estadio B y C. Entonces, su uso, realmente nosotros lo hacemos y lo recomendamos, pero se debe hacer un monitoreo estricto en cuanto a presión arterial y en cuanto a función renal para poder hacer un ajuste de medicamentos apropiado. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Listo? ¿Tenemos más dudas? Parece que no hay más dudas, doctor. Listo, doctores. Entonces, nuevamente muchas gracias a Sofi, muchas gracias por la invitación. Y nada, muchachos, quedo muy atento entonces a cualquier duda, cualquier inquietud, a una nueva invitación. Con mucho gusto, si el tiempo me lo permite, estoy dispuesto a colaborarles. Y nada, pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Doctor, muchas gracias, de verdad que muy, muy chévere y pues Gracias, todos doctor. la disfrutamos Vale, muchachos, buena noche para todos. igualmente.